Muy buen día, muchas bendiciones, muchísimas bendiciones. Estoy grabando este audio hoy viernes 13 de enero del 2023. Viernes 13 de enero de 2023. Son las 11:50 de la mañana, 11:50 de la mañana. Para quienes no me conocen y porque sé que los rectores, coordinadores, orientadores y profesores que están en los grupos de capacitación gratuita que dirijo, que son 12 grupos más o menos estamos hablando de unas 5.400 personas en los 12 grupos, más o menos, grupos de WhatsApp. Para quienes no me conocen y no habían escuchado alguna vez un audio, mi nombre es Joshua Elaya Germano, soy perito experto en legislación educativa hace 17 años. Hace 17 años soy perito experto en legislación educativa y adicional a ello soy autor de 3 libros en el tema de legislación educativa, 3 libros. Legislación Educativa 2020, 2021, 2022 y para este año espero escribir otros dos que ya vienen en camino, ya estoy redactando y consiguiendo información. Y pues he dictado 3.112 conferencias he dictado, seminarios y capacitaciones. Siempre que me llega un casito así como chévere, interesante, que yo le veo de dónde coger, que tiene carnecita, me gusta compartirlo con los profes, con los docentes, con los educadores, para orientarles. Y me llegó un caso muy chévere que me pareció bonito de trabajar y un caso interesante de revisar. Entonces yo primero en este audio pues les voy a generar el contexto. Eh, Les voy a contar el caso, les voy a generar la casuística y después de que le genere la casuística, entonces le voy desglosando paso a paso los conceptos jurídicos. Aquí yo no voy a hablar de mis criterios personales, ni de yo opino, ni de yo creo, ni de yo pensaba. No, aquí eso no cabe. Mm, Simplemente me voy a regir por lo que dice la norma y usted tiene sentido común, usted tiene comprensión y entonces usted tiene crítica y sana lógica. Entonces usted sacará sus propias conclusiones. Yo no voy a generarle conclusiones mediatas, ni sesgadas, ni propias, ni mías, sino simplemente le doy las pautas jurídico-legales y usted saca su propia conclusión. Entonces, sin más preámbulo, me voy a sumergir en la casuística. Es un caso de un rector que me llama y me dice: Joshua, tengo este caso con un estudiante de 12 años que él dice que el estudiante de 12 años le comentó allí, repito la edad, 12 años, 12 años, que él le comentó a la orientadora escolar desde el año pasado, o sea, cuando tenía 11 años, pues que su inclinación sexual era homosexual, que él era homosexual, que él es un niño homosexual de 11 años. Bueno, lo primero, según jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, el libre desarrollo de la personalidad, conexo, estoy hablando del artículo 16 de la Carta Superior Política. El artículo 16 de la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad. Y cuando habla del libre desarrollo de la personalidad, pues dice que es que la persona se puede autodeterminar y tomar sus propias decisiones, pero que sobre esas decisiones él asumirá las consecuencias. Eso es lo que dice la norma, eso no me lo invento yo. Dice la Constitución Política de Colombia en su artículo 16: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones, o sea que no es un derecho absoluto como venden por ahí hablando basura. He escuchado más de uno, y jurista, abogado, con título y tarjeta, diciendo que el libre desarrollo de la personalidad es absoluto. Y también por ahí hay algunos asesores de secretarías de educación que no saben ni dónde están parados, hablando pendejadas
de que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho absoluto. Pues yo tengo que desmentir eso. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin más limitaciones, pero cuando le dice a usted sin más limitaciones, aplique la comprensión de la lectura. O sea que hay limitaciones. Y al haber limitaciones, existir limitaciones, pues no es un derecho absoluto. ¿Cuáles son esas limitaciones? Las que imponen los derechos de los demás y las que imponen el orden jurídico. Entonces partamos de ese punto. El libre desarrollo de la personalidad no es absoluto y se tiene que sujetar a los derechos de los demás, o sea que yo no puedo coercitar, constreñir, inducir, estimular y tampoco me puedo pasar por la faja del orden jurídico. O sea que yo como mayor de 14 años, que ya cometo infracciones de ley o cometo delitos, mayor de 14 años, que ya cometo infracciones de ley o cometo delitos, yo no puedo inducir, coercitar, constreñir o estimular e imponer mis derechos sobre los derechos de los demás y pretendiendo pasarme por la faja o pasar por encima del orden jurídico. Entonces aquí es donde empieza el desglose complejo. Entonces, en esta casuística, el estudiante cuando tenía 11 años le dice a la orientadora del colegio que él es abiertamente homosexual. Su mamá, la mamá de este estudiante, le aprueba esa condición, pero hay que aclarar aquí que no se puede hablar de homosexuales, lesbianas, transexuales, intersexuales y bisexuales. Jurídicamente hablando, no se puede hablar de esa connotación cuando son menores de 14 años. Entonces, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que se puede hablar de esa libertad de género, cuando son mayores de 14 años. Antes no, porque todavía no tienen la conciencia plena ni de sus actos, ni de sus acciones, ni de sus actuaciones y demás. Entonces, en este caso, jurídicamente hablando, y según la jurisprudencia, con efecto vinculante de la Corte Constitucional, pues no podemos estar hablando de ninguna manera de niños menores de 14 años que sean homosexuales o lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales u otros. Entonces, en ese orden de ideas, el estudiante empieza a manosear y a coger y a tocar a otros estudiantes. Ahí viene el problema. Viene el problema, ¿por qué? Porque si él, bien es cierto, tiene el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía para declararse a sí mismo y autodeterminarse y autopercibirse como abiertamente homosexual a los 12 años, de ninguna manera eso es una patente de corso o de ninguna manera eso le acredita o le brinda un derecho para inducir, coercitar, constreñir y estimular a otros menores de 14 años a ser homosexuales o lesbianas o transexuales o intersexuales o bisexuales. ¿Por qué? Porque hay una limitación que se le impone, que son los derechos de los demás. Y otra limitación que se llama el orden jurídico, que para este caso es la Ley de Infancia y Adolescencia, el Código Penal y el Código Civil, que es lo que vamos a desglosar en este audio para que usted comparta con sus colegas y contactos. Entonces, ¿qué sucede? Repetimos por última vez. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 16, que habla del libre desarrollo de la personalidad, dice que todas las personas tienen derecho a su libre desarrollo de la personalidad, pero que el libre desarrollo de la personalidad tiene unas limitaciones. Limitación número 1, la que le imponen los derechos de los demás. Limitación número 2, la que impone el orden jurídico. Entonces a este estudiante le llaman la atención y se le aclara que su condición abiertamente homosexual, que la avala su mamá, la mamá del estudiante, pues que se le va a respetar, a pesar de que eso no es lo que dice la Corte Constitucional, pero pues que se le va a respetar su supuesta o su presunta condición abiertamente homosexual, así tenga 12 años.
Entonces se le advierte que no es su condición, aclaro, no es su condición de homosexual la que se está sancionando. Lo que se está sancionando es que él está induciendo, coercitando, constriñendo y estimulando a otros compañeritos del salón en tocamientos. Entonces les toca los genitales, les toca el pene, los quiere besar y porque le gustan otros compañeritos de su mismo sexo, pero él tiene 12 años. Entonces se le hacen 3 llamados de atención a la mamá. La señora pues apoya a su hijo, pero nunca asiste a las reuniones. Y el consejo directivo opta por enviarle una carta a la comisaría de familia y denunciar a la señora por un presunto abandono, que es el artículo 20, literal 1 o numeral 1 de la ley 1098 de noviembre 8 del 2006, que es el Código de la Infancia. Entonces denuncian a esta señora sobre el artículo 20, literal o numeral 1 de la Ley de Infancia y sobre el artículo 18 de la Ley de Infancia o Código de la Infancia en la comisaría de familia por abandono, por omisión, descuido y trato negligente con su propio hijo, que se declara abiertamente homosexual con 12 años, pero que está manoseándole los genitales y dándole besos a otros compañeritos del mismo salón en una abierta, clara y taxativa actividad o actuación delictual, que es corrupción de menores. Ya eso lo vamos a ir desglosando más suavecito. Entonces, el consejo directivo del colegio, me dice este rector, optó por ponerle una matrícula en observación. Aquí es donde entra el tema de la matrícula. Por eso ahí en el inicio del audio tengo que ser claro, se hablan de 2 temas. Hablo de la matrícula en observación y hablo sobre la orientación sexual asertiva. Por eso que me pareció tan chévere el tema y me pareció bonito meterle el diente y grabar este audio, porque tiene 2 temas súper buenos. Entonces llegan y le abren la matrícula en observación el consejo directivo y le aclaran a la señora que si su hijo persiste, insiste en seguirle cogiendo, tocando, manoseando los genitales a sus compañeritos o besándolos, pues que le van a negar el cupo para el siguiente año. Entonces me llama el rector del colegio y me dice, Joshua, aquí el asunto es que matriculamos al estudiante para este año, pero ya tenemos quejas de otros padres de familia, porque pruebas no tenemos, pruebas no tenemos. Pero ya hay quejas de padres de familia que están diciendo que van a denunciar penalmente a este rector y al consejo directivo penalmente por cómplices en actos sexuales, porque son cómplices de los tocamientos y de los manoseos y de los besos y las caricias de este niño de 12 años que se declara abiertamente homosexual sobre otros niños. Entonces aquí ya nos asustamos porque ya tenemos como 4 cartas de 4 quejas de 4 papás de que si este niño le sigue manoseando el genital o el pene o que le sigue besando a sus hijos, pues que van por la denuncia penal y que vienen por la cabeza de este rector y del consejo directivo por haber recibido ese niño que abiertamente se declara homosexual y le está manoseando a sus hijos. Entonces el consejo directivo optó por matricularlo porque no se le puede negar el derecho a la educación y lo matriculamos, Joshua, pero lo matriculamos con matrícula en observación. De que si volvía a tocar a algún otro menor o a besar a algún otro menor, pues que le cancelábamos la matrícula. Ese es el contexto de la casuística. Entonces vamos a empezar a desglosarlo. Ya me entendió usted el caso. El niño le gusta manosear y acosar, inducir, constreñir, estimular e inducir a otros compañeritos a su homosexualismo y les toca los genitales y los besa. Tiene 12 años. O sea que no es penalmente responsable. Ahí en ese caso responderían los papás, pero eso lo voy a explicar más adelante. Pero el colegio toma la decisión por consejo directivo de matricularlo con una matrícula en observación. Recuerde que ya no existe la matrícula condicional. La Corte Constitucional desde el 2015 en un fallo de tutela de revisión, estableció que la educación no se condiciona. Entonces no puede existir una matrícula condicional, sino que puede existir es una matrícula en observación.
o sea que se observa el comportamiento del estudiante y si mejora, pues se le quita la matrícula en observación, pero si decae, persiste, insiste, entonces se le puede negar el cupo para el siguiente año o incluso cancelar la matrícula. Entonces aquí es donde entramos ya en el desglose bien específico. Lo primero que le tengo que aclarar, usted no puede matricular a un estudiante con matrícula en observación de entrada. Repito, usted no puede matricular a un estudiante con una matrícula en observación de entrada. ¿Por qué? Desglosemos. Porque la ley 115 del 94, Ley General de Educación, en su artículo 95, habla de la matrícula y leo taxativo. La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. La matrícula se realizará por una sola vez y se realiza al ingresar al alumno a un establecimiento educativo y se pueden establecer renovaciones por cada periodo académico. Es decir, que la matrícula es una, pero se renueva cada año y al renovarse cada año, pues es un contrato civil con efecto contractual anual. Luego usted no puede traer de otro año a este para condicionarlo, porque sería violatorio y discriminatorio para el estudiante. Es decir, usted le está reviviendo etapas fenecidas, porque el contrato civil contractual que el padre de familia estableció fue por un año lectivo, y usted le quiere revivir ese contrato para venir y condicionarle o supeditarle o impedirle arrancar de cero en un contrato. Entonces ahí estamos mal. Y por otro lado, el artículo 201 de la ley 115 del 94, que va ligado conexo y de la mano con el artículo 95 que le acabo de leer, el 201 de la ley 115 del 94 habla de la matrícula de los alumnos en los establecimientos educativos privados. Y dice que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la presente ley, los establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos o educandos para cada periodo académico mediante contrato que se regirá por las reglas del derecho privado. Hay la diferencia entre una matrícula de un colegio privado y la matrícula en un colegio oficial, que las matrículas de los colegios privados se rigen es por las reglas del derecho privado. Entonces dice aquí que el contrato deberá establecer, está hablando del contrato civil con efecto contractual. El contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y las obligaciones de las partes y las causales de terminación de ese contrato y las condiciones para su renovación. Es decir, que es mucho más fácil para el colegio privado determinar si matricula o no a un estudiante para el siguiente año. Pero también explica aquí el artículo 201 de la ley 115 del 94, que será parte integrante del contrato el proyecto educativo institucional o PI y el reglamento interno o manual de convivencia de cada establecimiento educativo. Y que en ningún caso, oído, en ningún caso, este contrato podrá incluir condiciones que le violen los derechos fundamentales de los educandos. En este caso, violarle el derecho a la defensa y violarle, pues obviamente, sus derechos fundamentales pro homine, en este caso pro infans, o sea, los derechos de los niños, el interés superior de los menores. Y por supuesto, pues está estableciendo una culpabilidad tácita que no se le puede generar al estudiante, porque nadie puede ser culpado sin haber seguido un debido proceso. Nadie puede ser declarado culpable si no se le ha seguido un debido proceso. Entonces hay que hacer un conducto regular y un debido proceso, que en este caso pues no lo han hecho antes de la matrícula y cómo lo van a hacer. Por eso inmediatamente usted matricula no le puede poner una matrícula en observación. Por otro lado, dice que los padres de familia tampoco podrán violar los derechos fundamentales y de los establecimientos educativos tampoco, ni de las personas naturales o jurídicas propietarias de los mismos. Entonces aquí lo que involucra este artículo 201 de la ley 115 del 94 es la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad educativa. ¿Quién es la comunidad educativa? Búsquelo en el artículo 0606 de la ley 115 del 94. De ahí nos pasamos a una responsabilidad que no se pueden saltar, que no se pueden obviar, que no se pueden deshacer los rectores. La ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 44
en sus literales 4 y 5, habla de las obligaciones complementarias de las instituciones educativas y dice que los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para, y entonces ahí llega y le dice qué es lo que tienen que empezar a generar esos mecanismos para establecer qué. Y dice, establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, de maltrato, de abandono, de abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación económica y laboral. Y por supuesto, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. Pero el cuarto y el quinto es el que me interesa y dice que el rector y la comunidad le tienen que garantizar a los niños, niñas y adolescentes que estén matriculados el pleno respeto a su dignidad, su vida, su integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Sobre este artículo es que penalmente, de la mano de este artículo, penalmente, sobre el artículo 25 del Código Penal y el artículo 18 de la Ley de Infancia, más este 44 literal 4, es que van a denunciar a este rector porque no le está garantizando a los niños, niñas y adolescentes matriculados el pleno respeto a su dignidad ni a su integridad física y su integridad moral dentro de la convivencia escolar, porque hay un estudiante abiertamente homosexual que tiene 12 años que les toca el pene y que los besa y que los induce, constriñe, estimula, induce y coercita a su condición homosexual de otros niños menores de 14 años. Ahí empieza lo delicado, porque entonces van a demandar al rector y van a demandar al consejo directivo por no tomar cartas en el asunto, o sea, ser cómplices en omisión. Cómplices en omisión. Recuerde que el artículo 25 del Código Penal dice que el delito se comete por acción o por omisión y eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, eso en lo penal. En lo civil, el Código Civil colombiano genera una obligación de cuidado o de cuido que está en el artículo 2347 del Código Civil colombiano y que la Corte Constitucional en una sentencia que es la C de Casa 423 del 2006, que usted la busca en internet y es gratis, repito, sentencia C de Casa 423 de 2006, habla expedito de ese tema de la responsabilidad por el hecho ajeno y la responsabilidad por el hecho ajeno en sus elementos. Entonces el artículo 2347 del Código Civil colombiano, leo taxativo, dispone que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. En tal sentido, se establece una forma de responsabilidad por el hecho ajeno de carácter excepcional, que está basada en que se presume la culpa mediata o indirecta del responsable. De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en su misma casa. De ahí que el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o su cuido o cuidado. De ahí que los directores de los colegios y las escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado. Por eso es que van a denunciar penalmente a este rector y a su consejo directivo por ser cómplices por omisión de que este estudiante de 12 años, que se declara abiertamente homosexual, le toque los genitales y bese sin su autorización o permiso a otros menores de 14 años, lo que constituye flagrantemente delito, pero lamentablemente no tienen las pruebas. Entonces aquí dice que la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control, una supervisión y una vigilancia sobre aquellos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar, primero, el daño causado y el monto del mismo. En este caso, pues el daño moral y el daño psicológico de estos niños que les han tocado su pene o que les han tocado sus partes nobles y que los han besado otro compañerito de 12 años. Segundo, la imputación del perjuicio al director responsable. Entonces, ¿cuál es el delito? Injurias por vías de hecho o actos sexuales abusivos. Eso es lo que hay que definir. Y eso lo define es el fiscal y el juez y que este último se encuentre bajo el cuidado o responsabilidad de otro, ya sea por un mandato legal o por un vínculo contractual. Y en este caso aplican los dos. Los profesores, en este caso el rector es el que firma la matrícula, o sea que él está por mandato legal, porque la educación es un derecho fundamental, y por vínculo contractual, porque la matrícula es un contrato civil con efecto contractual.
Ay, que de dónde se inventa usted que la matrícula es un contrato con efecto contractual o de naturaleza civil. Pues no me lo invento yo. Lo dice la Corte Constitucional en sentencia T tutela 612 de 1992, que es la ratio en ese tema, y dice que al momento de matricularse una persona en un centro educativo está celebrando por ese mismo acto un contrato de naturaleza civil y que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Repito, sentencia ratio, Corte Constitucional, T de tutela 612 de 1992. Luego salió otra sentencia que es la T de tutela 366 de 1997 y reseña la Corte Constitucional Leo Taxativo que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno, o sea, el manual de convivencia, resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia escolar, que él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. Está hablando del principio de legalidad y está hablando del principio de taxatividad de las normas. Lo que no está escrito en el manual no existe para algunos y aquellos asesores jurídicos de secretarías de educación que salen con el cuento y la basura de que no, que eso no necesita estar en el manual de convivencia consignado, que porque eso es así. No, señor. La Corte Constitucional en sentencia T de tutela 366 de 1997 dice que esa exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima es cuando se encuentran consignados en el manual de convivencia escolar, que él como estudiante y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. O sea que si no se encuentra por escrito, viola el principio de taxatividad, viola el principio de legalidad y viola, por supuesto, el derecho a la defensa y el conducto regular y el debido proceso del estudiante. Prosigue la Corte Constitucional en esa sentencia de tutela 366 del 97, señalando que nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento y nadie obliga al estudiante a integrar el plantel. Pero lo que sí se le puede exigir al estudiante mediante inclusive razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor y en este orden de ideas, si le han concedido la oportunidad del estudio, es que el comportamiento del estudiante, si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota un desinterés o una grave indisciplina, puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión. Esto para aquellos asesores jurídicos de secretarías de educación que salen con la payasada de que no se puede excluir a un estudiante de un colegio. Pues aquí la Corte Constitucional en sentencia ratio 366 de 1997 dice otra cosa, que también está referida luego en la misma línea jurisprudencial en sentencia T de tutela 240 del 26 de junio del 2018. ¿Qué dice esta sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018 que sigue la misma línea jurisprudencial? En su numeral 4.2 de las consideraciones dice que así en la sentencia T de tutela 859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. Está hablando de los manuales de convivencia y las matrículas. Segundo, que representan las reglas mínimas de convivencia escolar. Y tercero, que son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa que está conformada por las directivas de nuestra institución, sus empleados, los estudiantes y los padres de familia. Y que también esta condición está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87. Pero hace una claridad específica, leo taxativo. Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales de convivencia sean oponibles, o sea, tutelables, y exigibles, o sea, que usted está imputando, o sea, el principio de tipicidad de las faltas, conexo ligado de la mano con el principio de taxatividad. Pues que para que esa norma se aplique, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes, que eso ocurre el día en que firman la matrícula. Luego en otra sentencia que es la T de tutela 944 del 2000, la Corte Constitucional decidió una tutela acerca de una menor a la que no se le permitió matricularse al curso siguiente para el año lectivo que seguía porque manifestaba en su observador de alumna
continuas faltas de disciplina. Y en este caso, la Corte Constitucional manifestó que no era suficiente que una conducta apareciera claramente determinada como una falta, estamos hablando del manual, para concluir de manera inmediata que con eso se respetaba el principio de legalidad implícito en las garantías del debido proceso, sin que apareciera taxativo dentro del manual de convivencia escolar, y que ello era causal de no matrícula al año siguiente y sin ameritar ni acreditar el debido proceso respectivo. ¿Qué traduce? Que en el manual de convivencia no estaba claro, preciso y taxativo por qué razones se negaba el cupo. Allí se violó el debido proceso respectivo porque no se acreditó, no se ameritó el por qué le negaban el cupo para el año siguiente y les tocó recibirla. Leo taxativo. Y adicionalmente el tribunal, es decir, la Corte Constitucional, ha señalado estrictos límites sobre la potestad sancionatoria, considerando que la misma se restringe a escenarios determinados y debe obedecer al debido proceso. Sentencia T de tutela 944 del 2000, Corte Constitucional. Luego viene de la mano ligada y conexa otra jurisprudencia, que es la Corte Constitucional pronunciándose en la sentencia T de tutela 341 de 1993. En esta dice taxativo la Corte: considera la Corte Constitucional que quien se matricula en un centro educativo contrae por ese mismo hecho unas obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra y en cuya virtud no se permite el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando, pero tampoco se va a favorecer la irresponsabilidad de éste. Sentencia T de tutela 341 de 1993 para aquellos asesores jurídicos de secretarías de educación y algunos orientadores de colegio que salen con el cuento de que no, que el derecho a la educación es absoluto y que no se puede sacar al estudiante del colegio. Pues ahí les están respondiendo todo lo contrario. Por otro lado, hay unos deberes que deben cumplir los padres de familia. En este caso, los deberes de los padres de familia se le conectan, se van conexos, se van ligados y de la mano a la mamá de este estudiante de 12 años que se declara abiertamente homosexual y que en su condición cree que le puede tocar los genitales y el pene a los demás compañeritos de salón y darles besos. Entonces el decreto 1075 de 2015 o DURCE, en su artículo 2.3.4.3 o artículo 2343, habla de los deberes de los padres de familia y dice taxativo: con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, le corresponden a los padres de familia los siguientes deberes. A. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria. Aquí tengo que abrir un paréntesis. La edad escolar obligatoria son los 5 a los 15 años. Son los 5 a los 15 años. Yo no sé de dónde sacan algunas secretarías de educación la basura mentirosa, sí, así se llama, basura mentirosa. La basura mentirosa de que tienen que haber estudiantes de 17 y 18 años y 19 años en colegios normales. Cuando la educación, artículo 67, superior constitucional, dice que la educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años. Ahí no dice que será obligatoria entre los 5 y los 17, ni obligatoria entre los 5 y los 19 y los 20 y que tengan mayores de edad mezclados con menores de edad en un salón. Eso no lo dice la Constitución y tampoco el Código de la Infancia. No sé de dónde se inventan eso. Hay que el derecho a la educación, sí, el derecho a la educación no es absoluto. ¿Quién le dijo a usted que es un derecho absoluto? Los derechos absolutos en Colombia no existen. El único derecho absoluto que existe en Colombia es el artículo 11 de la Constitución, el derecho a la vida. Dice que será inviolable. Yo no sé qué entienda usted por inviolable, pero yo entiendo inviolable es que no se puede violar. O sea que es el único derecho absoluto en Colombia y es el que más viola. En el literal C del decreto 1075 de 2015, artículo 2343, que es el que me interesa, dice taxativo: cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Entonces aquí le tocaba a la madre de familia de este estudiante de 12 años que se declara abiertamente homosexual, pues cumplir con las obligaciones que contrajo en el acto de matrícula, es decir, asistir a las citaciones cuando la llamaban
para hacerle el reclamo de que su hijo le estaba tocando los genitales y besando a sus compañeritos. Y la señora nunca aparecía. Pero sí apareció ahorita poniendo la queja en la Secretaría de Educación de que le están discriminando a su hijo por homosexual. Pero nunca asistió a las citaciones del colegio. Entonces está violando esta señora y está incumpliendo esta señora el artículo 2343 o 2.3.4.3 del decreto 1075 del 2015 y está violando el artículo 87 de la ley 115 del 94, pero está reclamando derechos. Muy chistoso. Está violando el artículo 18 de la ley de infancia, está violando el artículo 20 numeral 1 de la ley de infancia, está violando el artículo 39 de la ley de infancia, pero está reclamando derechos. Y le están supuestamente, presuntamente, discriminando a su hijo por homosexual. Pero tiene 12 años, pero le toca los genitales a otros compañeros y los besa. Pero le están violando los derechos es a ella y a su hijo. Y él no le está violando los derechos a los otros compañeritos. Ahí le dejo la inquietud. Por otro lado, a la señora hay que explicarle, y eso sí le toca, es una tarea a los padres de familia que se metan en conciencia, y le toca la tarea a los padres de familia que realmente sean informados, porque los profesores, los coordinadores y los orientadores y los rectores no los informan, pues ahí sí como complicado. Los rectores, los orientadores y los coordinadores deben saber que el Código Civil en su artículo 2348 reza, repito, Código Civil, artículo 2348. Responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Los padres serán siempre, mire que ahí dice siempre, siempre. Ahí no dice la mitad de las veces, ni el 50%, ni el tercio, ni el cuarto, no. Los padres de familia serán siempre responsables del daño causado por las culpas, o sea que lo hizo sin intención, o por los delitos cometidos por sus hijos menores. Fíjese que aquí sí dice delitos. Para algunos que me salen que, ay, que no diga que los menores cometen delitos. No lo digo yo, lo dice el artículo 2348 del Código Civil y lo dice el artículo 139 de la Ley de Infancia. Para algunos ignorantes que me reclaman que yo porque hablo de que los menores de edad cometen delitos, pues yo lo hablo porque la norma me lo establece taxativamente. Que le hayan cambiado el término en la Ley de Infancia por infracciones de ley, pues usted vaya y venga. Pero en el Código Civil artículo 2348 y en el artículo 139 de la misma Ley de Infancia o Código de la Infancia sigue diciendo delitos cometidos por menores y que conocidamente provengan de una mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Entonces, si yo quiero denunciar penalmente y civilmente por daños y perjuicios a la mamá de este estudiante, yo lo puedo hacer. Porque este estudiante le está tocando el pene y está besando a mi hijo menor de 14 años y eso proviene de una mala educación o de un hábito vicioso que su mamá le ha dejado adquirir. La mamá no se ha sentado con su hijo en una orientación sexual asertiva y le ha dicho, papi, tu condición homosexual te la tienen que respetar, no te pueden hostigar, ni discriminar, ni segregar. Pero tú, papi, también según el artículo 15 de la ley de infancia, artículo 15 de la ley de infancia, artículo 15 de la ley de infancia, tienes unos derechos, pero también tienes unos deberes. Tus deberes, hijo, es que no tienes por qué tocarle el pene a tus compañeros menores de 14, ni tienes por qué besarlos a la fuerza, ni inducirlos, ni constreñirlos, ni estimularlos, ni inducirlos a que sean homosexuales, porque te van a poner una denuncia que me va a recaer es a mí como mamá porque me van a aplicar el artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia y yo soy la que voy a responder. Eso es lo que tiene que hacer la señora mamá responsable que no ha hecho. Entonces el artículo 2348 la pone a responder y el 25 del Código Penal la pone por cómplice. El 25 del Código Penal la pone por cómplice. ¿En cuáles delitos? Pues allí tendríamos que mirar dos delitos. Uno que está consagrado en el Código Penal, que es el artículo 226, que se llaman injurias por vías de hecho. Y dice que en la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona. Entonces ese agravio a otra persona incluye las insinuaciones sexuales o las gesticulaciones con las manos o con la boca, los roces de única ocasión y también hay jurisprudencia que ha dicho que mostrar los genitales a otra persona, en este caso mostrarle los genitales a sus compañeros, mostrarle los senos, o mostrarle la vagina, o mostrarle el pene, o bajarle la sudadera a otros compañeros en hechos de burla y de bullying y de acoso escolar o matoneo,
Eso es un delito que se llama injuria por vías de hecho. Ojalá tengan más de 14 años y verá. Ojalá tenga más de 14 años, se pare delante de los estudiantes de su mismo salón y se baje la sudadera o el pantalón mostrándole su genital. Inmediatamente pueden los 30 o 35, 40 compañeros que se sientan injuriados denunciar penalmente a este presunto delincuente que ya tiene más de 14 años. Ese es el primer delito, injuria por vías de hecho. Y hay un segundo delito un poco más grave que está en el Código Penal taxativo en el artículo 209, que se llaman los actos sexuales con menor de 14 años, que es el delito en el cual está incurriendo este menor de 12 años al tocar y besar y manosear a sus compañeritos menores de 14 años, pero que no le van a imputar. Él no es imputable. Él no es imputable. Él está realizando actos sexuales con otros menores de 14 años, pero él tiene 12 años y no lo pueden imputar. Pero sí a la mamá. Pero sí a la mamá. Ahí está el detalle. ¿Qué dice el Código Penal en su artículo 209? El delito de los actos sexuales con menor de 14 años traduce que el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con una persona menor de 14 años o el que realizare actos sexuales, ahí no dice edad, pero se entiende que es el que lo haga mayor de 14 años porque el artículo 139 de la ley de infancia así lo determina. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal, o sea, no hay un acceso carnal del pene o de un dedo o de algún otro miembro del cuerpo en la otra persona. Y que esa persona sea menor de 14 años, es la primera condición. Estos actos diversos, ha dicho la jurisprudencia, son besos, caricias, manoseos y masturbaciones. Besos, caricias, manoseos y masturbaciones. Y en alguna jurisprudencia que leí algún día, que fueran roces lúbricos. Roces lúbricos se entiende, pues lo que llamaban los adolescentes hace 3 o 4 años el tal blugineo, o sea, rozar el pene de él con la vagina de ella en un movimiento sexual hasta que uno de los dos o los dos llegaban al orgasmo, el tal blugineo en menores de edad que ocurría en los baños de los colegios. Esos son actos sexuales con menor de 14 años. Pero también tiene otra connotación, otro verbo rector, que es en su presencia. O sea, que lo hagan mayores de 14 años delante de los menores de 14 años, o sea, los niños menores de 14 años presencien o vean cuando mayores de 14 años se besan, se acarician, se manosean o se masturban de manera inadecuada, o sea, en su presencia. O que los induzca a prácticas sexuales, en este caso la inducción a prácticas sexuales, de un mayor de 14 años con una menor de 13, con una menor de 12, con una menor de 11. Este es un violador, es un abusador sexual. Está induciendo a una menor o a un menor de 14 años a prácticas sexuales. Eso para un mayor de 18 años le da para incurrir en prisión de 9 a 13 años de cárcel. Y para un menor entre 14 y 18 años, para un menor entre 14 y 18 años, una tercera parte. Incluso puede ser de 3 años en restablecimiento de derechos. Ahora, ¿de dónde sale esa imputación penal? Pues la imputación penal sale de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 139, que reza taxativo sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y dice que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y los entes administrativos que rigen o que intervienen en la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos, Para aquellos que me dicen que por qué yo digo que los menores de 18 cometen delitos, pues es que eso es lo que dice aquí el artículo 139 del Código de la Infancia, no me lo inventé yo. Por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. Por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. O sea que todo mayor de 14 años que constriña, coercite, induzca, estimule, bese, acaricie, manosee o masturbe
a otra compañerita o a otro compañerito sin su consentimiento, está incurriendo en el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, si la niña o el niño tiene menos de 14 años. Es el artículo 209 del Código Penal. Pero si es con otro de su par, o sea, de 14 años para arriba, habría que ver si son consensuados o no. Habría que ver si son consensuados o no, porque en ese caso serían actos con mayor de 14 años o con persona en incapacidad de resistir. Ahí habría que mirar cómo va a tipificar la conducta el fiscal de turno. Y por otro lado entramos al tema que nos concita. ¿Por qué no se puede imputar ese delito al menor de 12 años que le está tocando los genitales y el pene y besando a los compañeritos del salón del colegio que el rector me hace la consulta, del cual llevamos aquí 45 minutos lo más de chévere? Es el artículo 142 del Código de la Infancia, artículo 142 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, que habla de la exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Pero inicia muy chévere. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal. O sea, traduce, la mamá de este estudiante de 12 años que acaricia, besa, manosea, induce, coercita, constriñe y estimula y besa a otros compañeritos de su mismo sexo teniendo 12 años, hace responsable en lo civil y en lo penal a la mamá sobre el artículo 25 del Código Penal y sobre el artículo 2348 del Código Civil. Entonces dice que las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, ni privadas de la libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de 14 años, en este caso el estudiante de 12 años que se declara abiertamente homosexual, deberá ser entregada inmediatamente por la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos y de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible. Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales aquellas personas mayores de 14 años, pero menores de 18 años, con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Y estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad, que traduce, los niños con necesidades educativas no van a obedecer a conductas punibles, pero los papás sí. Pero los papás sí. Pero los papás sí. Artículo 25 del Código Penal, acción u omisión, y artículo 2348 del Código Civil. Aquí no dice que se eximen. Por ningún lado dice que se eximen. Ni dice que no se aplicará el artículo 2348 o el artículo 25 en esos casos de niños con necesidades educativas especiales, lo que traduce que siguen respondiendo los papás. Por otro lado, ya vamos cerrando el tema. El Código Penal en su artículo 25 habla de la acción y la omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Acción es cuando usted lo planifica, lo medita, lo estructura. Usted lo planea y lo ejecuta. Y omisión es cuando usted deja de hacer lo que la ley le obliga, o lo que la norma le obliga, o lo que la jurisprudencia le indica. Y dice que quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo lleva a cabo estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. O sea, el rector que me llama asustado sí tiene la razón de estar asustado, porque él tiene el deber jurídico que le obliga el artículo 18 de la Ley de Infancia, el 44 literal o numeral 4 y 5 de la Ley de Infancia y el artículo 25 del Código Penal, más el 414 para los colegios oficiales. Él tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, o sea, de impedir que haya actos sexuales abusivos contra los estudiantes y de impedir que existan las injurias por vías de hecho. Pero no lo lleva a cabo estando en posibilidad de hacerlo. O sea, no dice nada en el manual, no tiene un conducto regular, no tiene un debido proceso, no ha hecho la reunión de padres de familia, no cumple con la ley 2025 del 2020, ley 2025 del 2020, ley 2025 del 2020, artículo quinto, parágrafo.
Entonces van a denunciar penalmente a este rector por omisión y quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal, que para las injurias por vías de hecho es de 1 a 3 años o para los actos sexuales es de 9 a 12, porque ya es mayor de edad. A tal efecto, o sea, ¿cuál condición para ser imputado? Se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido. Pues en este caso aplica para el rector. Él es el agente que tiene a su cargo la protección jurídica de los estudiantes. Artículo 2347 del Código Civil, 18 de la Ley de Infancia y 44 literal 4 de la Ley de Infancia. O sea que ahí entra facilito. Más el 414 del Código Penal con los rectores oficiales. O que se le haya encomendado como garante, pues inmediatamente firma la matrícula. Él es el primer garante de la vigilancia de una determinada fuente de riesgo. Pues la fuente de riesgo es el colegio. Conforme a la Constitución o a la ley, pues conforme a la Constitución, pues artículo 44 de la Constitución y artículo 66, artículo 67, artículo 67, artículo 67 y 68 de la Carta Política o Constitución, derecho a la educación. O a la ley, pues el decreto 1075 del 2015, pues la Ley General de Educación 115 del 94, pues la Ley 1620 del 2013. ¿Qué le dice ahí? Que son constitutivas de posición de garantía las siguientes. Cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Aquí en este caso no la asume voluntariamente, es que le toca, porque el artículo 2347 del Código Civil obliga al rector y a los profesores. El artículo 18 de la Ley de Infancia y el 44 de la Ley de Infancia obliga a rector y profesores, entonces no es voluntaria. Dos, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas. Pues yo no sé si su colegio sea una estrecha comunidad de vida entre personas, ¿o qué entiende usted? Tres, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Yo no sé si en un colegio usted encuentra que haya actividades riesgosas, en donde existan varias personas. Y cuarto, cuando ya se haya creado precedentemente una situación antijurídica, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Es decir, ya hay 4 quejas, me dice este rector, de 4 padres de familia que dijeron que si matriculaban a este estudiante que les coge el pene, que les manosea el pene y que les da besos a sus hijos, que ellos van a denunciar penalmente a ese rector y al consejo directivo. Pues ahí aplica, ¿no? Ya se ha creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. ¿Cuál es el bien jurídico correspondiente? Pues la libertad individual, la formación y la integridad sexuales de los demás compañeros de este estudiante. Ahí tendrá que verse qué define un juez de la República a través del mecanismo de la tutela, si la señora llega a tutelar, porque pues aquí prevalece el interés general sobre el particular si la señora no encamina bien, orienta bien a su hijo de que no tiene por qué estarle tocando el pene ni besando a sus compañeros menores de 14 años. O que los 4 padres de familia en evidencia sí demanden penal y civilmente a la mamá de este estudiante y cumplan con lo que están diciendo. Y me interesa más el parágrafo. Estoy hablando del parágrafo del artículo 25 del Código Penal y con este cierro esta intervención. Dice el parágrafo, los numerales 1, 2, 3 y 4, o sea, los que acabo de leer, se tendrán en cuenta solo en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida y la integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexuales. Creo que más claro no canta un gallo. O sea que sí se puede denunciar por cómplice por omisión a este rector, a ese consejo directivo y a esa madre de familia por los presuntos delitos de complicidad por omisión, si fueran de un colegio oficial por prevaricato, por omisión en los presuntos delitos de injurias por vías de hecho y de actos sexuales abusivos. Conclusión de cierre, lo sancionable no es que el estudiante sea homosexual o lesbiana, intersexual, transexual, bisexual, lo que se quiera el percibir o llamar. Eso no es lo sancionable. Lo sancionable es que induzca, coercite, constriña, estimule o realice tocamientos sobre otros menores sin su consentimiento o sobre otros menores
14 años para abajo. Repito, lo sancionable no es su condición o su género. Su condición homosexual, lesbiana, transexual y intersexual se les debe respetar. Su género que ellos se perciben se debe respetar. Pero ellos también deben respetar a los demás compañeros y respetar el Código Penal en sus artículos 209 y 25. Ellos no tienen por qué inducir, coercitar, constreñir, estimular. No tienen por qué estar mostrando su pene o su vagina o sus partes en injurias por vías de hecho. No tienen por qué estar realizando tocamientos en los genitales de los otros, o besos inadecuados o masturbaciones o caricias que no son consentidas. Entonces aquí lo sancionable penalmente y civilmente no es su condición o su género. Aquí lo sancionable penal y civilmente son sus actuaciones por acción o por omisión en contra de otros mayores de 14 años sin su consentimiento o en contra de otros menores de 14 años inexcusablemente. Responderán siempre, conclusión de cierre, responderán de siempre, 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 responderán los padres de familia. Artículo 2348 del Código Civil. Artículo 2348 del Código Civil, y si le quiere sumar ahí el artículo 10 y el artículo 14 y el artículo 18 y el artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia, también caben ahí en la denuncia penal y en la denuncia civil. Y por último, recuerden que el testimonio del menor prevalece. El testimonio del menor prevalece por interés superior del menor y por prevalencia de los derechos del menor, que es el artículo 44 superior constitucional, y el interés superior del menor, que es el artículo 08 de la Ley de Infancia o Código de la Infancia, artículo 08. Entonces prevalece el testimonio del menor que diga que el otro le estaba cogiendo los genitales, que lo tiró a besar a la fuerza, que fue sin su consentimiento, que lo está induciendo, coercitando, constriñendo, estimulando a ser homosexual. Y ahí empiezan los enredos. Repito y me despido. Lo sancionable no es su condición sexual. Hay que respetarle su condición y su género. Eso no es sancionable de ninguna manera. Lo sancionable son las actuaciones en actos sexuales abusivos o en injurias por vías de hecho. Tocamientos, inducción, constreñimiento, coerción. Eso sí es lo sancionable. Entonces, ese era el audio que quería compartir con ustedes. Espero que les guste, que sea de su agrado, que lo compartan con los que ustedes consideren que es valiosa esa información. Entonces, importante que usted tenga herramientas, importante que usted tenga el conocimiento. Y bueno, mi audio no es la verdad absoluta, mi audio no es la verdad absoluta, no reclamo la verdad absoluta. Usted puede tomar lo bueno y deje lo malo. Tome lo bueno y deje lo malo. Tome lo bueno y deje lo malo. Perdón, tome lo bueno siempre, porque la gente a veces se ofende y deje lo malo hablado. No se complique. Vuelvo y le repito, los padres responden siempre. ¿Qué culpa tenerle que decir eso? ¿Qué culpa mía? Vaya culpa al artículo 2348 del Código Civil y más bien vaya a educar a sus hijos de una manera asertiva en la orientación sexual. Ellos pueden ser lesbianas, homosexuales, transexuales, intersexuales, lo que ellos quieran. Se pueden percibir en el género que quieran, pero eso no significa que ellos vayan a inducir, coercitar, constreñir o estimular, tocar, manosear, abusar, violar a otros de sus compañeros. Entonces, tenga mucho cuidado con eso y acuda a una orientación sexual asertiva. Recuerde que todos los menores de 14 años son intocables. Recuerde que todos los menores de 14 años son intocables. Recuerde, los menores de 14 años son intocables. Aún de otros menores de 14 años, como para el caso que me comenta este rector, que lo van a denunciar 4 padres de familia porque este niño de 12 años que se percibe como homosexual les ha tocado el pene, los ha besado y los induce, coercita, constriñe y estimula a ser homosexuales. Espero que sea de su agrado el audio, que le abra los ojos y le brinde herramientas. Cualquier información adicional o cualquier asesoría jurídica que usted requiera. Soy perito experto en legislación educativa con 17 años de experticia. Y bueno, pues tengo dos tutelitas que me revisó la Corte Constitucional.
2 tutelitas me revisó la Corte Constitucional. La T de tutela 532 del 2020 me la revisó la Corte Constitucional, me la seleccionó la Corte Constitucional en revisión. Y la T de tutela 337 del 2022, o sea que en el transcurso de 2 años la Corte Constitucional me seleccionó 2 tutelas, eso es ganarme el baloto 2 veces en 2 años. La Corte Constitucional me estudió esas 2 tutelitas y bueno, ahí tengo medio idea de legislación educativa con los 3 libros que he escrito y con las 3.112 conferencias que he dictado, seminarios y capacitaciones, más los 17 años de experticia en el tema. Mi nombre es Joshua Laya Germano y mi número de WhatsApp 305-416-0114. 305-416-0114. Repito, el WhatsApp es 305-416-0114. Que mi Dios me lo bendiga. Un feliz y bendecido fin de semana. Un fin de semana de descanso, de reflexión, de mucha salud, prosperidad y espero que les vaya muy bien. Un saludo muy cordial.